Acá en mis manos este documento exclusivo de 21 páginas que muestra los mensajes que demostrarían, a juicio de la Fiscalía, lo que se ha denominado como el mecanismo Barriga. Esto para defraudar justamente las arcas municipales, y en donde además va a haber una ampliación de la querella, acá lo tenemos marcado, de 6 personajes que son clave. Primero, Matías Ignacio Silva Obreque. Ya vamos a ir hablando con Rafita el detalle y cuál era el rol que cumplía en este mecanismo. 2, Lucía Eugenia Carrillo Andrade. 3, Bastián Salvador Báez Osorio. 4, Boris Alexis Galvez Galvez. 5, Carlos Felipe Fairlie. Y 6, Abel Moisés Sepúlveda González. Todos ellos, a juicio de la Fiscalía, querido Rafa, jugaron un rol trascendental, fueron puestos bajo exclusiva confianza de la alcaldesa en su momento y realizaban, Eduardo y Rafa, una serie de acciones que a juicio de la Fiscalía establecían lo que ellos mismos lo han puesto, y lo voy a leer de manera textual: un mecanismo, una estructura orgánica municipal irregular que permitió, a juicio de la Fiscalía, insisto, defraudar el patrimonio fiscal mediante la disponibilización fraudulenta de recursos municipales, o sea, una estructura para defraudar. Esto que señala Simón, que le vamos a estar contando detalles durante el transcurso del programa, es sumamente importante. Es un documento al cual hemos tenido acceso de manera exclusiva y una vez que uno lo lee, uno se sorprende, porque es la tesis que está planteando la Fiscalía para acusar a Katy Barriga. Su defensa tendrá otro argumento, pero es interesante conocer cómo establece la Fiscalía que se armó un andamiaje, quiénes estaban involucrados, cuál era el rol que le cabía a cada uno de ellos, con un fin único, que era desviar recursos. El para qué, el por qué, lo podemos discutir, pero ahí está establecido, Rafa, la investigación de la Fiscalía, que da cuenta de cómo se armaron, se organizaron para defraudar a Maipú. Sí, vamos a hacer algunas precisiones, Eduardo, que a lo mejor durante los próximos días pudiesen tener un mayor realce. Por ahora me parece que lo que estamos planteando es correcto. ¿En qué sentido? En que este documento al que tenemos acceso de forma exclusiva es una ampliación de querella presentado por los querellantes, en este caso el municipio de Maipú. Estos argumentos son presentados por quienes han ido entregando antecedentes a la Fiscalía, y ahí es donde este documento precisamente corresponde a el abogado de Maipú, que incluso sale detallado en este documento, claro. José Pedro Silva. Y Marco Gabriel Contreras. Esta es la ampliación de querella. ¿Qué significa en sí también? ¿Y qué significa eso en la práctica? Que Maipú presenta estos argumentos para decir, ¿saben qué? Aquí hay 6 personas que participarían en este mecanismo para defraudar, ¿sí? Y ahí es donde, aquí viene la segunda parte, como para completar lo que ustedes estaban planteando. La Fiscalía ya tomó en consideración este documento, declaró admisible los argumentos del municipio de Maipú, por lo tanto, se apropia de ello. ¿Qué viene ahora? Que estas 6 personas mencionadas debiesen ser formalizadas en las próximas semanas. Ese primer punto. Segundo, en esta audiencia no se va a hablar de este documento, ya lo hemos chequeado y confirmado, sino que sería el capítulo siguiente, claro, lo que viene después. Y aquí, cuando uno empieza a mirar los nombres, yo aquí les quiero entregar información relevante. A ver. Uno de los nombres es Carlos Ferli. Carlos Ferli es, podríamos decir, el primero que llegó a trabajar con Katy Barriga, pero podríamos decir que empezó a trabajar antes. Carlos Ferli es un abogado cercano a la UDI, cercano a Joaquín Lavín León, diputado del gremialismo. ¿Y por qué lo planteo así? Porque él sería, y según información que hemos chequeado durante todo este tiempo, y hace también bastantes años, sería el hombre clave dentro de este mecanismo que, recordemos, dentro de los argumentos de la Fiscalía, cuando asume Katy Barriga, a los 3 días cambia todo. A los 3 días autoriza que otras personas se metan, a los 3 días... Entonces, ahí donde el gran argumento que muchas veces incluso ha ocupado la defensa de Katy Barriga es que a los 3 días cambia una forma de actuar en el municipio. Y Carlos Ferli sería clave. ¿Por qué? Porque él había sido importante en toda la información previa a que llegara Katy Barriga al municipio. Y además porque era cercano a Joaquín Lavín. Es la avanzada, es quien establece todos los nexos, cómo se va a actuar, cómo se va a trabajar, al igual que el resto de las personas que habrían establecido esta maquinaria, fórmula, en fin, otros conceptos que pudiesen resumir el cómo se ponían de acuerdo. Y por eso estos 6
personajes, estos 6 involucrados, según la ampliación de querella del municipio de Maipú, podrían ser, y aquí lo voy a plantear, de acuerdo a lo que hemos reporteado, la antesala de la búsqueda de responsabilidades del propio Joaquín Lavín León. Es que bueno, ahí hay un punto sumamente importante, porque se empieza a estrechar el cerco al hablar de este señor Ferli, eventualmente por la cercanía que tiene con Joaquín Lavín León, de quien también hace rato se está diciendo que se está investigando, que fueron allanadas su oficina, etcétera, que se podía cerrar el cerco en torno a él y haber eventualmente una formalización en su contra si es que están los antecedentes para perseguir algún delito. Y esto también nos da cuenta, Rafa, de que ya empezamos a entrar como en tierra derecha lo que sería el juicio, es decir, ya presentando argumentos válidos, porque hasta ahora solamente hemos estado hablando de la cautelar, si está en prisión, si está en su casa, si está en su casa, está en prisión. Y así nos hemos llevado todo este tiempo. La pregunta es, ¿cuándo empezamos ya a ver el fondo del asunto para saber eventualmente si Katy Barriga es considerado inocente o culpable por la justicia chilena? Falta, yo diría que falta bastante. Y Eduardo, ¿sabes qué? Además hay un dato, esta investigación ha sido bastante larga. ¿Por qué? Porque recordemos que partió en otra fiscalía, para hacerlo súper en simple. Hoy día lo investiga la Fiscalía Oriente. Ahí ha habido avances. Antes era investigada por la Fiscalía Occidente. ¿Por qué? Porque Maipú está en ese lado de la región. Así de simple, como para explicarlo en fácil. Por tanto, al momento de que no avanzaba o que había cuestionamientos de cómo se estaba llevando a cabo la investigación, ojo, no porque hubiese cuestionamientos a que fuese personas que estaban protegiendo, mucho menos que el argumento que pudiese saltar, sino porque aquí estamos hablando de eventuales delitos muy delicados y donde la Fiscalía Oriente tiene más expertise, que son falsificación de documentos, que son temas económicos, y eso hace que en el último tiempo haya habido avances considerables en esta indagatoria. Por lo tanto, lo que estamos observando hasta ahora es una investigación que sigue su curso. ¿Hasta cuándo? Gran pregunta, Eduardo. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Bueno, depende de cuántas veces se amplíe la investigación, se pide por parte de la Fiscalía al tribunal o al juez de garantía que haya nuevos plazos, y eso puede ser bastantes veces más, sobre todo porque ya estamos adelantando que al declararse admisible esta ampliación de querella podría, y lo ponemos condicional, podría haber más formalizados y por lo tanto extenderse aún más la investigación. Es verdad. Por ello es que tenemos 2 elementos. Claro, uno acá adentro va a partir en los próximos momentos, están citados a las 8:30, hay que ver, todavía no sabemos, tenemos otro equipo, Juan Carlos Alarcón también, el equipo de prensa de 24 horas también está adentro, trabajamos ahí en conjunto para poder también entregarle todos los detalles en el Buenos Días a todos y también a través de los diferentes noticiarios, y ahí es donde nosotros también vamos a acceder. ¿A qué? A lo que plantea hoy día la fiscal Encina, que la hemos visto en acción permanentemente. La fiscal Encina ha estado siendo muy prolija en todos los elementos que conllevan el que hoy día sea, podríamos decir, entendido todo lo que pretendía Katy Barriga y sus cercanos al momento de sacar plata de aquí, poner para allá, comprar peluches, sacar plata de la empresa Smapa para dedicar a otros fines. Todo esto con el fin, y este es el concepto de enaltecer su figura, y por tanto buscar un reconocimiento que le permitiese seguir en un crecimiento en ese momento de una figura política que, según toda la encuesta, Simón lo ha constatado varias veces, señalaban a Katy Barriga que podría tener incluso algún crecimiento con proyección presidencial. Todo eso habría sido un gatillante, un motivador para sacar plata de donde sea con el fin de poder hacer crecer su figura, y eso habría sido con diferentes delitos que se están investigando según plantea la Fiscalía. Por lo tanto, hoy día vemos si vuelve a prisión preventiva o no Katy Barriga, y además vamos a tratar de conocer, Eduardo, Simón y quienes nos ven en las casas, cómo este documento que hemos accedido de forma exclusiva durante esta mañana nos va a permitir adelantarnos a lo que venga y saber si efectivamente o no podría haber una... Primero, desafuero, al igual que tú señalabas, Eduardo, el día martes, el día martes sí. Tú decías, hablabas de otro caso, ¿te acuerdas? De la diputada Catarina Pérez, que cualquier cosa, claro, tendría que ser desaforado, al igual que cualquier parlamentario, para poder eventualmente hacer una formalización de cargo. Así que esto yo te diría que tiene para un buen rato más.
Rafa, mira, Vale Reyes ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo Qué estás, gusto verte. Eduardo? ¿Qué tal, ¿Cómo Simón? pasó en Buenos Navidad? días a ¿Todo todos. ¿Y tú cómo estás? Bien, y ustedes los veo ya en directo en el tema de hoy, ¿no? Sí, Katy que es el Barriga, gran sí. tema. Estamos a la espera de los alegatos. Para usted que está en su casa, se viene sumando hoy día hay alegatos a propósito de la permanencia. Ahora, la Katy Barriga está en su casa. Se Sí. podría volver a prisión. Eso es parte de los alegatos que se van a ver el día de hoy. Sí, yo sé que a usted también le llama la atención esto que un día para allá, un día para acá, que entro para afuera, una cosa que cuesta entender, pero bueno, así está funcionando, así funciona la justicia, la posibilidad de alegar una decisión u otra. Pero además tenemos hoy día un documento que es el que tiene Simón en sus manos, que es la ampliación de querella. Son los antecedentes que ha presentado la parte acusadora, particularmente los abogados del municipio de Maipú, lo que Katy Barriga ha indicado como su persecutor, cuando ella se refiere individualizando al alcalde, como muy bien lo decía el otro día el abogado del municipio. El alcalde no tiene nada que ver, porque yo represento al municipio y el municipio tiene la obligación de defenderse respecto a esta situación. Y quiero destacar dos puntos para que lo vayamos conversando con Rafa y acá en el panel. El hecho número 1, así se caratula en este documento de 21 carillas, en donde se habla de la implementación de una estructura orgánica municipal irregular, con la colocación de ciertas personas, 6, como decía Rafita hace un rato atrás, que jugaban roles claves básicamente para visar dinero, para ejecutar ciertos mecanismos que fueron implementados con la promulgación del decreto alcaldicio número 4.182. Guárdense ese concepto, ese titular, porque va a ser muy importante para ir entendiendo la lógica acá de los abogados del municipio de Maipú. Mediante la figura de la delegación de firma, que a juicio de este documento desplazó atribuciones y facultades propias de la Dirección de Administración y Finanzas, que básicamente le dan el visto bueno a la utilización de recursos para hacer una serie de mecanismos que a juicio de la Fiscalía y de los abogados establecían este mecanismo. Básicamente una organización trucha. ¿Te acuerdas que se lo hemos preguntado varias veces? Hemos tenido acá a personeros que fueron parte de la administración, Sí. que venían históricos, y a los mismos concejales que desde el año pasado, cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con ellos, decimos ya, pero ¿cómo nadie nunca hizo nada? ¿Cómo alguien viene, cambia la función del tesorero? Bueno, porque aquí, a través de estas delegaciones, se iba permitiendo, de acuerdo a lo que dice este informe de la parte acusatoria, que otros tomaran decisiones, o sea, bypassear el mecanismo habitual para poder hacer lo que ellos querían hacer. En el fondo, de qué manera convertir, insisto, esto es algo que la justicia establecerá su peso realmente, pero me tengo a lo que dice este documento. De qué manera poder convertir un municipio con todos sus controles en algo que funcione como yo quiero que funcione. A tu gusto. A mi gusto. O a tus De fuera necesidades. medida. A tu medida. Eso. Saltarme la orgánica, saltarme todos los parámetros que ha puesto el Estado de control para poder hacer lo que nosotros estimemos conveniente. A veces sobre pretexto de ser más eficiente, más rápido la asignación de recursos, otras veces podría ser lisa y llanamente para enaltecer tu figura o, en otros casos, a lo mejor, enriquecimiento ilícito. Pero lo cierto es que hay ahí, según la parte acusatoria, un mecanismo establecido y claro, dicen, para defraudar. Ahora, Rafa, tú nos decías, esto no será visto el día de hoy, sino que hoy solamente son los alegatos respecto a la situación de Katy Barriga. ¿Dónde permanecerá? ¿Si en su casa o vuelve a prisión? Tal cual. Hoy día se ve la apelación. Se tomó la decisión hace algunos días de que Katy Barriga volviera a su casa, o sea, al arresto domiciliario total. ¿Qué está haciendo la Fiscalía y los querellantes diciendo no estamos de acuerdo? Apelamos. Y por eso en la sexta sala van a presentar los argumentos por los cuales no están de acuerdo. Entonces, hoy día vamos a saber si Katy Barriga se mantiene en su hogar o sea trasladada nuevamente a la prisión preventiva. ¿Rafa? Son las dos opciones, ¿eh? No hay otra opción. Y por ¿Rafa? eso es tan importante lo que estamos esperando, ¿vale? Sí, mi pregunta es si es que este nuevo antecedente de este supuesto audio de Katy Barriga para ir a instrucciones, para obtener un certificado médico que ha sido clave en que le den la posibilidad de arresto domiciliario como medida cautelar, ¿eso será uno de los temas que se pongan sobre la mesa hoy para decidir la medida cautelar de Katy Barriga, si sigue en arresto domiciliario o si vuelve a prisión preventiva? Hay un dato que me gustaría marcar, vale, lo hablábamos más temprano, pero ¿sabes por qué? La última vez que estuvimos acá, Eduardo, Simón, quienes están también, no sé si vale ese día estabas, cuando termina otra de las apelaciones también acá en la Corte, salió el abogado de Katy Barriga, Cristóbal Bonasich, con otro representante, y estaban discutiendo, iba a decir peleando, pero discutiendo, había voz, le decía, eres un mentiroso, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. En ese momento, el argumento de eres un mentiroso era ¿Ya? precisamente respecto a lo que pasaba en el Quisco. Por tanto, ¿qué quiero decir con eso?
que porque en este momento, quiero decir, ha sido muy hermético los argumentos que se van a presentar para pedir que nuevamente Katy Barriga entre en prisión preventiva. Lo que sí sabemos es que la jueza que determinó su salida en la vez anterior de la cárcel consideró este aspecto. Luego se da a conocer este audio. Por tanto, considerando que en la vez anterior en la apelación sí se argumentó este hecho de las hipoterapias que tiene su hijo en la zona del litoral central, hacen ver que ese argumento estaría sobre la mesa, de esta manipulación, podríamos decir, de estas órdenes que le está dando Katy Barriga, lo cual también hay que explicarlo cómo es posible que ella le esté dando instrucciones a un funcionario que no tiene nada que ver ni con su municipio, ni con cercanía, ni con nada. Eso todavía no está totalmente claro, de hecho había una indagatoria al respecto. Oye, por lo tanto, Rafa, yo me atrevería a anticipar que sí va a ser ocupado en los argumentos que se van a presentar hoy. Y recordemos que ese certificado sale de un veterinario. Sí. Veterinario que además trabajó en el municipio de Maipú tiempo atrás. Y en la administración de Katy Barriga. O sea, por lo tanto, uno podría decir, no había nadie más ajeno, distante, que dé más garantía de lo que ahí esté ocurriendo, porque además de este audio, donde ella le dice, oye, tiene que decir madre y padre, no madre y o, porque si no podrían decir, bueno, usted siga acá, que el papá vaya. Claro. Exacto. Entonces, claro, como que ella le dice, no, a mí me conviene, entonces hazlo, te lo dicto. Y uno dice, ¿pero cómo? Y eso se acepta, se le da por bien. ¿Y por qué veterinario? Porque es una terapia con caballos. Él tiene cursos de quinoterapia y todo lo demás, claro. Y ese es el vínculo de... Pero uno esperaría que, además de un veterinario, a lo mejor esto se podría ser acompañado de un informe médico respecto a la situación del hijo, que quizás está y no lo sabemos. Pero para darle mayor transparencia a esto, porque de verdad suena mal, suena raro, suena feo que sea solo un veterinario que trabajó en la administración, que además ahora hay un audio donde ella le está dictando básicamente lo que tiene que decir. Oye, tengo una pregunta, Eduardo, Rafa Simón. Quizá ya lo abordaron, ¿ah? Como yo entro después, a veces llego atrás. Oye, Rafa, ¿la audiencia hoy día va a ser a puertas cerradas o van a poder estar ahí? Porque me acuerdo que cuando se decidió que Katy Barriga fuera a arresto domiciliario, fue a puertas cerradas. No se pudo transmitir la audiencia y ahí quedaron varias dudas. Lo comentamos acá en el Buenos Días a Todos porque se había tomado esa determinación. ¿Tú sabes cómo va a ser la audiencia ahora o la decisión de la Corte de Apelaciones? Sí. Hay un punto que es súper importante, estas situaciones no se transmiten, pero sí, y eso también hay que convenirlo con quienes están en la sala, se establece que pudiesen entrar periodistas. Yo le contaba, por eso está Juan Carlos Alarcón al interior, estamos por confirmar si eso va a ser, porque es parte de la audiencia y ahí se determina si... hay acceso a que se queden periodistas o no, hay unas imágenes al inicio y luego se sale, o si se permite que queden toda la jornada. Eso tiene que ver con un acuerdo que hay en el momento de establecerlo, quienes dirigen la sexta sala, quienes son los querellantes y también la fiscalía, también los defensores, por supuesto. Y ahí es donde se establece si definitivamente se hace o no. Eso es lo que está por verse para ver si vamos a tener acceso a toda la información, por lo que tú dices, Vale, primero por la transparencia y segundo por los argumentos que pueden ser clave para saber si sigue o no Katy Barriga en su casa o vuelve a ser parte de la prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, Simón. Les propongo que sigamos desglosando este documento exclusivo que tuvimos acceso acá como equipo del Buenos Días a Todos. ¿Qué es este documento que lo tenemos subrayado? Esta es la nueva querella por parte de los abogados del municipio, que si uno la lee comienza a asombrarse por lo que se plantea. Y voy a ir al hecho número 2, lo voy a leer textual para que después lo vayamos hablando, que tiene que ver con respecto a la elaboración de informes de transparencia cuya información era falsa. Y acá asoma este concepto tan esgrimido hace un tiempo atrás de ideológicamente falso. O sea, informes cuya información no existía para tratar de equiparar o aparejar la realización de una serie de eventos que finalmente lograban la cuadratura de la finanza en el municipio. Y acá hay una frase que es bien demoledora que dice: la señora Katy Barriga instruyó a sus subordinados a reportar falsamente el gasto que se aparejó de la realización de eventos de fiestas patrias, por ejemplo, el año 2017, organizados por el municipio. Y acá voy al otro punto que lo tenemos destacado en amarillo, acá el trabajo que ha hecho nuestro equipo dando cuenta de lo importante que tiene con respecto a la ampliación respecto de Matías Ignacio Silva Obreque. ¿Quién era Matías Ignacio Silva? Desempeñó desde el 30 de septiembre de 2019 y el 25 de noviembre
del 2020 el cargo de director de la SECPLA, que es la Secretaría de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Maipú. Un puesto de exclusiva confianza de la exalcaldesa, que ordenó, y sumamos acá a Marisa Navarrete, que nos va a poder entregar su óptica también como exfiscal, la eliminación de la contabilidad del municipio de gastos devengados del año 2019 por la suma de más de 2.000 millones, en circunstancias que la deuda exigible al cierre de dicho periodo ascendía a más de 4.000 millones. Ello con el fin de cuadrar artificialmente el cierre presupuestario de dicho año. Es decir, lo que decíamos con la Vale, Marisa, un traje a la medida para los requerimientos y también para los gastos que se estaban haciendo ahí. ¿Cómo estás, Marisa? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Eso básicamente, un traje a la medida. Sí, bueno, de que me incorporé recién, pero entiendo que se refiere a las falsificaciones, exacto, precisamente que se le han imputado a Katy Barriga con el objeto de aparentar, ¿cierto?, un estado distinto financiero del que tenía la municipalidad al que realmente tenía. Por lo tanto, son parte de las imputaciones que ella ha hecho y que ha detectado precisamente la Contraloría. Marisa, cuando los abogados presentan esto, ya dando a conocer una mecánica, un mecanismo, una organización para poder hacer lo que se tiene que evaluar si se hizo o no, ya es porque los antecedentes que ha logrado recabar, digamos, los abogados, en este caso del municipio de Maipú, son lo suficientemente contundentes como presentarlo, ¿no? No me imagino que los abogados estén presentando algo del cual todavía tengan algunas dudas, porque sería muy fácil que se lo descarte después en el juicio. Sí, claro, la presentación, esos son presentaciones que hizo los abogados del municipio, ¿a quién? A la Fiscalía. A la Fiscalía. Bueno, son aporte antecedentes. Los querellantes, ¿cierto? Los abogados La ampliación querellantes de la querella pueden presentar antecedentes a la Fiscalía. En definitiva, estos antecedentes se van a transformar en pruebas eventualmente cuando haya un juicio. Estos antecedentes lo que va a motivar a la Fiscalía a entregar esto y decir, bueno, esto es real, primero, y segundo, ¿qué diligencias voy a hacer como fiscal para comprobar aquello que me están entregando? O sea, no per se es un antecedente que claro, va a darle, digamos, plena prueba o plena flea al fiscal, sino que va a motivar al fiscal a establecer si ellos requieren ser confirmados con otros antecedentes. O sea, esta es la historia, este es el cuento, aquí se los traigo, y le agrego que tengo este zapatito que demuestra que está aquí, esta otra cosa que demuestra que tengo que adjuntar las pruebas fehacientes de que eso que dicen ocurrió como tal. Claro, o sea, si yo establezco que es una falsificación, en el fondo es una falsificación, entrego un ítem que no corresponde y luego ese ítem, ¿cierto?, que yo digo que no corresponde, lo fundamento en tales otros antecedentes, porque la verdad financiera de la municipalidad era esta, y lo demuestro, ¿cierto?, con documentos que acreditan que se omitieron, por ejemplo, ítems que daban cuenta de que la deuda era bastante más grande que lo que aparentaba ser. Como digo, el querellante puede aportar estos antecedentes, muchas veces son suficientes por sí mismos para establecer un antecedente, pero también es irrelevante que la Fiscalía, en su principio de objetividad, pueda efectuar diligencias para confirmar o no eso. Pueden ser diligencias que sean muy simples, como citar o recabar antecedentes fidedignos para dar pie, ¿cierto?, de esta circunstancia, o bien tomar declaraciones a testigos que corroboren lo que estaba señalando los querellantes. Marisa, y esto a futuro, si la Fiscalía avanza en la investigación con esta lista que presentan los abogados querellantes, ¿se puede llegar a una reformalización de Katy Barriga? Sí, efectivamente, ella ya fue reformalizada. Sí. Recuerden ustedes que pensé que era eso lo que estaban hablando, de la falsificación que se habría, digamos, motivado a raíz de lo que señaló el informe de la Contraloría, ¿cierto?, que detectó y falsificaciones en el sentido ideológica respecto de antecedentes. Aquí, si hay nuevos hechos que incorporar, la Fiscalía siempre va a poder reformalizar la investigación dentro del plazo de investigación. Recuerden que el plazo máximo de investigación desde que se formaliza una persona son 2 años. Ya. Ahora, Llevamos casi 1. Ese plazo fue menor. Siempre el tribunal fija menos plazo que los 2 años porque es mucho. Pero la práctica hace que cuando van apareciendo, porque por algo hay una investigación, no puede ser la formalización terminal, sino que inicia una investigación, la práctica demuestra que este plazo se va ampliando una y otra vez en tanto sean necesarias más diligencias. Mira, hay nosotros hemos puesto en pantalla este documento exclusivo que, insistimos, lo estamos analizando, tiene varios hechos relevantes, que habla de los 6 cómplices de Katy Barriga, que básicamente fueron personal de confianza que fue ubicado en zonas que son estratégicas para el cumplimiento de ciertas funciones. Y se habla de un concepto, Marisa, que tú me podrás ayudar, que es el de desdevengar. Desdevengar, que significa básicamente que facturas que ya estaban en la contabilidad porque eran deudas que existían en el municipio, pero que
cuyo monto superaba lo que podían cubrir. Claro. O sea, básicamente era tener información, o sea, ingresar información falsa para que cuadrara la caja. Claro. Pero efectivamente la deuda de arrastre era mucho mayor. Claro, es que mira, yo cuando tengo, por ejemplo, tengo deudas, puedo tener deudas que están devengadas, o sea, que tengo derecho a exigir. O sea, ese es el concepto de devengarse, son deudas que yo tengo derecho a exigir. Ahora, si yo no tengo derecho a exigirla porque eran falsas, ¿cierto? Obviamente tengo que desdevengarla, o sea, tengo que retirarla de la contabilidad en el ítem que dice deudas devengadas. Claro, porque agrego esa deuda, o sea, la Vale me debe 10 millones. Claro. Entonces yo lo agrego en mi contabilidad porque no los tengo, pero me los deben. Entonces Claro. en algún minuto va a llegar. Sí. Pero como era falso, nunca llegaba. puedo sumarlo. Exactamente eso. Y ahí está. Por eso se habla del mecanismo barriga, Porque, de la claro, utilización de que era cómplices, que lo son que, lo que se ha dicho, y ahí el funcionarios de Rafa, confianza. a ver si tú nos puedes ayudar con esto, Rafa, que se ha dicho mucho que algunas de las actividades o hechos que ocurrieron durante su administración se hacían con cuenta de un presupuesto que no existía. Es decir, si íbamos a hacer Maipelusa, por decir algo. ¿Tienen la plata para hacer? Y los estados financieros demostraban que sí, que había la plata, pero resulta que después no estaba esa plata. Por lo tanto, ahí empezó un proceso de que hay que pagar igual y nos preguntamos todos si era necesario o no esa magnitud de evento. A lo mejor se puede haber hecho algo más pequeño y se empieza a correr. Y el gran tema aquí, que es como un poco la... Ya voy con el Rafa, que el Rafa está ingresando a la sala. Que aquí te lo planteo a ti, entonces, Marisa. En algunos casos hemos visto que se toma la plata del municipio, que por ejemplo era para educación, y no se usa en educación, se usa para financiar o el partido o para financiarme a mí mismo, al bolsillo. No es el caso. Acá no, hasta ahora yo no he escuchado que le digan a Katy Barriga que se quedó con la plata. Claro. No he escuchado esa parte. Pero sí que hizo un mal uso de aquello, Claro. en pos de potenciar su imagen y su figura. Exacto, exacto. Bueno, es que todo esto de dar muestra de que habían fondos para financiar ciertas actividades, en principio, ¿cierto? Cualquiera podría decir, perfecto, si es una municipalidad que tiene fondos, hagamos actividades de difusión, hagamos actividades culturales, ¿cierto? Porque ya nos sobra la plata en definitiva. Pero si eso es falso, estás dando una imagen distinta de la realidad que lleva, ¿cierto?, a poder incluso autorizar al Consejo ciertos gastos porque hay plata. Entonces, Claro. por eso es que hay un fraude. Aquí hablamos de fraude al fisco porque yo engaño. A través de estos mecanismos hay engaño. No, y eso fue esgrimido en este documento que, insisto, de carácter exclusivo. Son 21 carillas que dan cuenta de este mecanismo. Hay una serie de entrevistas, vale, Eduardo, Marisa, Rafa también allá desde tribunales, que son declaraciones de los funcionarios subalternos de la gente que puso Katy Barriga, es decir, los que ejecutaban las instrucciones, por ejemplo, del secretario de Planificación. Y una de estas declaraciones dice lo siguiente: Matías Silva, en alusión a su jefe, al menos yo, dice esta funcionaria, sentía que no le tomaba la trascendencia de lo que podía suceder, pero él era el de confianza directa de la alcaldesa, entonces yo tenía que ejecutar. O sea, los funcionarios de base, digamos, los que trabajaban en el municipio ya hace años, se daban cuenta de lo que se estaba instruyendo, era al menos fraudulento o sospechoso que podía repercutir de alguna u otra manera. Pero evidentemente por la sensación de mantenerse en tu trabajo y porque es la instrucción de tu jefe, lo terminaban ejecutando. O sea, esto da cuenta de un dolo, de una intencionalidad, de una práctica. No sé si coinciden con aquello. Sí, y que solo para recordar respecto a lo que tú estás diciendo, que es lo que se tiene que probar Claro. eventualmente en el juicio. Esto es una tesis que plantea la parte acusadora, en este caso emanada desde, como nos decías tú, Rafa, desde los abogados del municipio, y ahora, bueno, cuando ya empiece el juicio tendrán que demostrar que eso que están diciendo ocurrió de determinada manera o no. ¿A qué hora podríamos tener, Rafa Venegas, alguna certeza de esto que yo sé que para mucha gente suena muy extraño, de que nuevamente se va a revisar si Katy Barriga tiene que estar o en su casa o tiene que estar en prisión? Recordemos que hace poco salió de prisión para estar en su casa y ahora podría volver. Es extraña esta sensación de que te llevan de un lado para otro. Sí, es bien llamativo, Eduardo, este entra y sale, pero lo voy a tratar de poner en términos súper simples. La vez, hay que recordar, Katy Barriga ha estado mucho tiempo en arresto domiciliario. Ha estado en su casa, fue cuestionada también por ocupar plataformas, por hacer videos. Bueno, pasaba todo eso. Luego hubo una revisión de medidas cautelares y el juez en ese momento empezó a escuchar a la fiscalía. Todos los argumentos, el desglose. En esa audiencia, recordemos, la Fiscalía no estaba pidiendo prisión preventiva. Lo hizo el Consejo de Defensa del Estado y el municipio de Maipú. O sea, los querellantes. Y la Fiscalía, ¿a qué se limitó? A entregar todos los avances de la investigación que tenía hasta ese momento. Harto detalle. Y el juez dijo, oye, pero con todos estos detalles, debiese estar en prisión preventiva.
Luego, ¿qué es lo que ocurre? Se revisa nuevamente y esta vez la jueza que revisa la situación establece que es muy importante el tema de su hijo, el que pueda estar con su madre, por una condición que, o sea, dicho escuetamente, tiene que ver con el TEA y que requería hipoterapia. Ahí sale. Y por eso es que nosotros podemos adelantar que ese argumento es el que se va a contrastar, el que va a decir la Fiscalía, oiga, esta situación tiene algo irregular, y entre ellos el audio podría ser clave, el audio que hemos ido conversando. Eso en estricto, podríamos decir, régimen a lo que va a ocurrir en la Corte de Apelaciones ahora en la sexta sala, es el tercer piso, un poquito más acá. Y ahí quiero detallar un elemento. En general, siempre al comienzo se dice, ¿cuánto se va a demorar, cree usted, su exposición? Comparando un poco en promedio, siempre hablamos de media hora por interviniente, podría ser un poquito más, un poquito menos, pero se establece más o menos cuánto va a durar. Yo me aventuraría a decir que cerca del mediodía vamos a tener esa resolución, pudiese ser antes, por supuesto, y eso tiene que quedar a criterio de quien dirige esta audiencia en la sexta sala de la Corte de Apelaciones. Y ahí es donde vamos a ir viendo paso a paso, Eduardo. Y ella, Katy Barriga, tiene que estar presente en esta audiencia. No está presente, de hecho. No está presente, está su representante, tampoco está el abogado Cristóbal Bonasich, lo cual también, coincide. Entendemos que tuvo unos días libres y por eso no viene él, viene otro representante. Y la verdad es que entendemos que va a estar enfocado al criterio de la jueza, ¿no? Porque finalmente, a propósito de lo que tú dices, que entra y sale de la prisión o de su casa, en fin, hoy día los argumentos y el planteamiento, tanto del querellante de Maipú y la fiscal, que es lo que hemos podido conversar previamente a comenzar esta audiencia, irían en línea a contrarrestar el argumento de la jueza para sacarlo. Por tanto, la hipoterapia del hijo de Katy Barriga. Déjame marcar un punto. Yo creo que... Sí, Eduardo. Solo cortito, a propósito de lo que mencionabas de que va a depender del criterio, que el día en el Mercurio dice Corte Suprema aumenta expulsiones de migrantes, pero se advierte que fallos aún dependen de integración de la sala. Esto que hemos estado conversando tanto los días previos, que no hay como... Entiendo que es difícil una norma así muy objetiva, pero que todavía haya tanta dependencia de quiénes son las personas que integran una sala para determinar esto o aquello. Es como cruzando los dedos porque nos toque una sala a favor y no en contra. Vuelvo contigo, Rafa. Bueno, Marisa ahí también podrá tener un aporte en el sentido de que muchas veces se sabe más o menos el criterio de tal o cual juez, después se habla de que uno es más garantista que el otro, también hay argumentos de género, que me parece que también en la última decisión de que vuelva a la casa, a propósito de su hijo, la jueza aplicó, me parece también una situación de decir que la cercanía con la madre era importante, ahí también me parece que hay un criterio de género que antes no se aplicó. Así que sí, efectivamente, tiene que ver con eso, finalmente los jueces son personas que aplican las leyes, aplican el reglamento, podríamos decir, la norma para todos, pero la interpretación es la que muchas veces se va planteando. Y por eso, y a propósito de lo mismo, no sería extraño que ahora el criterio de quienes reciben los argumentos que están presentando tanto la fiscal como el abogado de Maipú, del querellante, pudiese también ir en línea con, sí, los argumentos que pone él, según mi criterio, al lugar para que vuelva a la cárcel. O voy a seguir pensando lo mismo que antes se dijo y seguirá en su casa. Entonces, es bien puntual eso. Lo otro que me gustaría marcar, Eduardo, Simón, a Vale, a todos los que están viendo también. Nosotros hace meses adelantamos una ampliación de querella. En ese momento accedimos a un documento del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué decía este? Decía algo muy importante. Marcaba cómo, según un peritaje que se llevó a cabo por parte de la Contraloría, Maipú todos los años entregaba reportes de dineros distintos a lo que realmente se gastó. Los 4 años y fracción que hubo en el municipio cuando estaba Katy Barriga. Ese peritaje contable, respaldado por Contraloría, realizado por Contraloría, significó ampliar la querella y, según lo que hemos visto, también fue un argumento para que cayera prisión preventiva Katy Barriga, posteriormente. Porque con eso se pidió una revisión de medidas cautelares que tardó y luego la llevó a la cárcel. ¿Por qué lo planteo? Porque este documento que estábamos revisando, que Simón ahí estaba detallando, tiene que ver también con algo fundamental. Este peritaje que yo recuerdo, o le estoy recordando, donde se falseaban los documentos, ahí donde se establece con claridad el supuesto falseamiento de documento público y que además impedía que los concejales pudiesen saber realmente lo que se gastaba, porque cuando se les entregaba los reportes les decían otros números, otras cifras. Bueno,
Hoy día, esta ampliación de querella detalla el cómo se llega a eso. ¿Cómo es el mecanismo, o sería el mecanismo, según los querellantes, y que la Fiscalía ya tiene dentro de sus argumentos, cómo habría sido que llegan a esos montos, a ese falseamiento, a los deudas o los dineros devengados, o sea, los exigibles para cobrar, en simple. Y por eso es tan importante lo que estamos revisando, porque además se apunta a 6 personas que podrían ser formalizadas también y que hoy día no tienen consideración en la investigación. Entre ellos yo les mencionaba a Carlos Ferli, que llegó antes. Podríamos decir que representó y estuvo ahí atento a todo lo que pasaba en el caso Basura. Estamos hablando de previo a que llegara Katy Barriga al municipio. Por ello es tan importante este mecanismo, los protagonistas del mecanismo que habrían hecho toda una fórmula. Y aquí quiero citar, según el documento, aquí decía que ella dice que defraudó, según el documento dice, Katy Barriga defraudó y o permitió que se defraudara al fisco gracias a la implementación de una estructura municipal diseñada para la habilitación indebida de presupuesto. Por tanto, aquí me parece está la clave de cómo ocurriría esto. Y me gustaría adelantar que esto también involucraría posteriormente a el marido de Katy Barriga, Joaquín Lavín León, que recordemos hay un correo electrónico que evidencia que también tenía un rol en el municipio de Maipú cuando su esposa era alcaldesa. Perfecto. Rafa Venegas, volveremos contigo en instantes desde la Corte de Apelaciones con esta situación de Katy Barriga. Recordemos que hoy se ven los alegatos para establecer si efectivamente ella continúa en arresto domiciliario total, como ha sido la tónica de los últimos días, o vuelve a prisión como estaba hasta hace una semana. Hace no mucho, ¿no? Una Miércoles semana, pasado, sí. Literalmente, todo muy rápido.